Muy bien, continuamos por este lado. Les decía hasta la unidad 3, mucha bibliografía y algunos autores coinciden en que es un precálculo. ¿Dónde está ya el meollo del asunto? ¿Dónde está el punto neurálgico del cálculo? En la unidad 4 y la unidad 5. En la unidad 4 vemos el famosísimo tema de lo que son derivadas. Nos vamos a anticipar un poquito. Una derivada va a tener una nomenclatura más o menos de este tipo. Me estoy anticipando muy de forma general. Ya tengo y apóstrofe, algunos le denominan f apóstrofe, pero ya vamos a ir viendo los casos específicos. ¿Qué es una derivada o para qué sirve una derivada? Es lo que le denominamos nosotros dentro del campo de las ciencias económicas e ingeniería la tasa de cambio promedio instantánea. Esto sirve para analizar variaciones, cambios en distintas variables que uno requiere, obviamente, analizar en su comportamiento. Tasa de cambio promedio instantánea. No se preocupen si de momento no le están captando, ya más adelante vamos a dar la idea general, vamos a ver los conceptos ya y la definición axiomática. Bien, en derivadas lo que se requiere ver básicamente son aquellas de uso más general, como ser las derivadas, por ejemplo, de sumas, ¿no? De diferencias o de estas, las derivadas de productos, derivadas de cocientes, ¿sí? Y vienen las famosas tablas de derivadas, en la cual uno tiene una cantidad interesante, si se quiere así, de fórmulas, donde no es tanto memorizar, sino saber el algoritmo ya de cambio instantáneo que se produce en cada función. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo en esta unidad. Vamos a hacer también su respectiva aplicación. Aplicaciones de derivadas. Vuelvo a reiterar, la diferencia entre cálculo 1 y matemática aplicada justamente es este concepto, aplicaciones. Entonces hacemos aplicaciones de derivadas y acá hay dos conceptos que se manejan bastante tanto en las ciencias económicas como en la ingeniería, que es el concepto de marginalidad. Cuando se habla de marginalidad, se está hablando de derivadas. Por ejemplo, están los conceptos de ingreso marginal. Ingreso marginal. Está el concepto de costo marginal. Está el concepto de utilidad marginal y otras similares acorde a las ciencias económicas en este primer caso. Y por el lado de la ingeniería tenemos pues el tema famosísimo de la aceleración. La aceleración viene a ser una derivada y los denominados momentos de cambio o simplemente momentos respecto a una variable que se denomina tiempo. Ya vamos a ir ampliando en cada caso. Bien, entonces, esta es la unidad cúspide, si se quiere así, del cálculo 1. Hasta acá habíamos hecho un precálculo y después viene ya el meollo del asunto, ¿sí? El fuerte de lo que es el cálculo 1 como tal, que son las derivadas. Es importante recalcar, vuelvo a mencionar, que cada tema está encadenado. Si quiero saber derivadas, debo conocer límites, debo conocer funciones, por ende, inecuaciones. Bien, ahora, una vez dominado, ya no estamos diciendo de un nivel estándar pasiva, sino dominado este tema, se pasa al siguiente, a la siguiente unidad que es considerada básicamente, ¿sí? El nivel máximo de cálculo junto con las derivadas, ya para pasar inclusive a una matemática algo más avanzada. Tenemos las famosas integrales. Es importante saber que en bibliografía antes del 89, ¿sí? Se considera a las integrales como las también famosísimas antiderivadas. Esto va a depender inclusive de la estructura axiomática que tome cada autor, ¿sí? Algunos consideran la antiderivada sin necesidad de mencionar integrales para nada, pero
nosotros vamos a ir viendo cómo se ha originado, algún antecedente histórico leve, como les decía, esos años de Montan, más o menos. Y acá que se ve, o para qué sirve. Básicamente hay dos tipos de integrales, las integrales indefinidas y las integrales definidas. En las integrales indefinidas manejamos bastante esta letrita que muchos van a recordar, la constante. Y en las definidas, ahí está más el campo de aplicación, puesto que en una integral definida se pueden hacer los famosos cálculos de áreas. ¿Sí? Áreas. No se olviden que en cada ciencia en específico se van dando ciertos gráficos y uno interesa conocer qué tipo de comportamiento hay en el gráfico y además conocer también las áreas. ¿Sí? Las áreas. Entonces, acá vamos a ver este tipo de integrales y desde luego sus aplicaciones. Aplicaciones de la misma. Aplicaciones de las integrales. ¿Ya? Vuelvo a reiterar, algunos profesores les vuelven a decir lo siguiente, que si ustedes saben derivar, saben integrar, puesto que es el proceso inverso, hay que añadirle ciertas características adicionales que ya se conocen por los distintos autores que han originado justamente el cálculo, ¿no? En las aplicaciones de integrales, entonces vamos a ver, ya sea tanto en las ciencias económicas como también en la ingeniería a un nivel estándar, ¿sí? En la parte práctica sí requerimos un nivel por lo menos del 90% para arriba, pero acá puede ser estándar puesto que los conceptos todavía los vamos a ir viendo o los van a ir viendo a lo largo de su carrera. Bien, son estas 5 unidades entonces las que se ve en un curso de cálculo 1 y matemática aplicada con las variaciones respectivas para cada caso. Bien, ya más adelante nos vamos a centrar en cada unidad, vamos a tener algunas sesiones prácticas básicas, sesiones prácticas a nivel intermedio, sesiones prácticas a nivel un poco, si se quiere así, avanzado o complejo. Pero para eso ya vamos a ir planificando las distintas actividades. De momento quedamos acá y que sea en una buena hora el inicio de esta asignatura. Que estén muy bien y por hoy, hasta pronto.